Conflicto en Yemen y en el Mar Rojo, presentado por Brian Soto, Klaus Olivero y quien les habla, Benjamín Figueroa. Bueno, los principales objetivos de esta presentación son tanto dar un contexto sobre el conflicto, analizar los factores relevantes de este y proponer soluciones adecuadas para la finalización de este conflicto. Bueno, para dar un contexto inicial, el conflicto de Yemen es uno de los más complejos y devastadores en la actualidad, ya que tiene sus raíces en problemas tanto históricos, políticos, económicos y religiosos. Y esto se ha identificado a partir de 2014. En su esencia, este conflicto se enfrentan dos movimientos. Uno de ellos, los rebeldes hutíes, en su mayoría chiíes, respaldados por Irán, contra un gobierno reconocido internacionalmente, apoyado por una coalición liderada tanto por Arabia Saudita como los Emiratos Árabes. Este enfrentamiento ha convertido a Yemen en un campo de batalla entre, diversas religiones, principalmente entre Irán y Arabia, para competir por una hegemonía en el mundo islámico. Bueno, ¿cómo se desarrolla este conflicto? Este conflicto parte en 1994 con una guerra civil entre el norte y el sur. Después llegamos al 2004-2010 con enfrentamientos intermitentes entre el gobierno de Yemen y los hutíes. En el norte, quienes alegan una discriminación contra la comunidad chií saudí. Llegando al 2014, es el levantamiento de los hutíes. Esto, dado que capturan la capital de Yemen, Sana, tras denunciar la inestabilidad económica y la corrupción del gobierno de Yemen. Por lo tanto, Irán comienza con el apoyo militar a los hutíes, lo que eleva las tensiones regionales. En 2015, el presidente de Yemen, Hadi, huye a Arabia Saudita. Por lo tanto, Arabia Saudita entra en el conflicto, apoyado por potencias como los Emiratos Árabes, Estados Unidos y Reino Unido. Llegando a 2016, ocurre la fragmentación de Yemen, ya que los hutíes se consolidan en el control del norte, incluida la capital de Yemen, por lo que Yemen se fragmenta en áreas controladas tanto por los hutíes, fuerzas gubernamentales y los separatistas en el sur. En 2017, este conflicto se intensifica, dado que eh, comienzan los bloqueos marítimos y aéreos por parte de Arabia Saudita, agravando la falta de alimentos y medicinas en Yemen. Y por último, en 2018, y una de las batallas más importantes, por el puerto de Oida, principalmente un punto de entrada de ayuda humanitaria, por lo que convierte este conflicto en, en un conflicto humanitario, donde ingresa una de las principales organizaciones, que es Naciones Unidas, la que media un acuerdo para dar un alto al fuego. En 2019 se firma el Acuerdo de Riad. Esto para que los separatistas del sur, respaldados por los Emiratos Árabes, que se enfrentan con las fuerzas del gobierno Hadi, eviten su división. En 2020, y con el COVID y la violencia, las batallas continúan. Llegando al 2021, tenemos una ofensiva de los hutíes para capturar una de las regiones más ricas en petróleo, y aparte, Estados Unidos retira su apoyo de la coalición liderada por Arabia Saudita, designando a los hutíes como un grupo terrorista. Esta decisión fue revertida posteriormente por la administración de Joe Biden. En 2022, Naciones Unidas logra una tregua temporal entre las partes, eh, y esta es una de las más significativas en todos los años de este conflicto, aunque no se convierte en una paz duradera, dado que las tensiones en la región disminuyen ligeramente y se normalizan las tensiones entre Irán y Arabia. En 2023, los esfuerzos internacionales para alcanzar un acuerdo de paz se intensifican con las negociaciones en Omán entre hutíes y Arabia Saudita. Y en 2024, en la actualidad, este conflicto se reactiva por los ataques de los hutíes a barcos en el Mar Rojo en apoyo a Hamas y en represalia a los ataques ocurridos por Israel. Bueno, a continuación se presenta un mapa de la zona de conflicto. En este mapa se presenta tanto la distribución territorial del conflicto de Yemen, destacando las zonas controladas tanto por los hutíes, el ejército de Yemen, y las áreas con presencia de Al-Qaeda. Se pueden a la vez identificar zonas claves como yacimientos de petróleo, rutas marítimas estratégicas y puertos importantes.
Además, muestra la participación de aliados internacionales como Arabia Saudita, firme aliado del gobierno de Hadi, y otros países que respaldan tanto al ejército de Yemen, incluidos Estados Unidos, Turquía, Francia, Reino Unido, Pakistán y Canadá. Estos actores desempeñan un rol clave tanto en el desarrollo del conflicto, reflejando la complejidad geopolítica de esta región. Bueno, y finalmente la ONU estima un saldo humanitario devastador, con alrededor de 230.000 muertes, además de 1 millón de desplazados. En aspectos de la religión, en esta zona hay distintas religiones involucradas, tales como los huíes, los saníes y los cristianos. Los hutíes pertenecen al seidismo, el cual es una rama del Islam chií, que es predominante en el norte de Yemen. En este sentido, los hutíes son ayudados por Irán, siendo apoyados por armamento y financiación, también por asesoramiento estratégico, lo que refuerza la narrativa de un enfrentamiento entre chiíes y sunitas. Por otro lado, los suníes representan a gran parte de la población en Yemen. Este bloque está respaldado por Arabia Saudita y otros grupos religiosos que se ven afectados, pero en menor medida, son la religión católica y los judíos. Dentro de los actores externos que se encuentran involucrados en este conflicto, son los que ya comentó mi compañero. Em, Dentro de los que se encuentra Irán, China, Estados Unidos y Arabia Saudita, como los agentes externos más importantes en este conflicto. Bueno, como bien dijeron mis compañeros, este ha sido un largo conflicto en la sociedad yemení y como cualquier otro, no está exento de las consecuencias que se generan. Dentro de los principales impactos que detectamos, nos encontramos en primer lugar con el humanitario, ya que este conflicto ha generado una de las mayores crisis humanitarias del mundo, con más de 377.000 muertes contadas solo hasta 2021. Millones de personas enfrentando hambre, personas sufriendo desplazamiento forzado y enfermedades muy peligrosas como el cólera, que ha causado casi 4.000 muertes hasta 2021. Según datos de las Naciones Unidas, más del 80% de la población yemení requiere asistencia humanitaria. En segundo lugar, también tenemos el aspecto económico, donde tenemos que la economía de Yemen ha colapsado debido al conflicto que comenzó en 2015. Según datos de la Oxfam, además de la depreciación de la moneda, el aumento de los precios del combustible y la inflación ha afectado a la población, sumiendo a millones en la pobreza extrema. Sumándole todo esto, que Yemen importa hasta casi el 90% de sus alimentos. Y en el ámbito comercial también se tiene un impacto súper grave, ya que la mayoría de las infraestructuras como los puertos y las rutas de comercio se encuentran en ruinas, dificultando aún más las importaciones de alimentos y los bienes esenciales. Bueno, dentro de las organizaciones internacionales que entran en juego en este conflicto, en primer lugar tenemos la ONU, que a través de sus agencias como el Programa Mundial de Alimentos y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, lidera esfuerzos para brindar ayuda humanitaria, coordinar negociaciones de paz y supervisar la entrega de suministros esenciales. Tiene un alto grado de compromiso y ha designado enviados especiales para intentar mediar el conflicto. Por otro lado, también tenemos a la UNICEF, que considera a Yemen una de sus prioridades debido al impacto desproporcionado del conflicto en los niños. Tiene un alto grado de compromiso y mantiene programas de alimentos, agua potable, vacunas y, sobre todo, acceso a la educación en medio de toda esta crisis. La Cruz Roja Internacional también se encuentra activa en Yemen. Proporciona asistencia médica, agua potable, alimentos y, sobre todo, apoya a los hospitales locales y a las comunidades afectadas por el conflicto. Su grado de compromiso también es alto y quizás más que los demás, ya que principalmente trabaja en la primera línea del conflicto. Y finalmente también tenemos a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que trabaja en Yemen para combatir más que nada los brotes de enfermedades, como el cólera, y fortalecer los sistemas de salud colapsados, suministrando medicamentos y equipamiento médico.
Bueno, y dentro de las amenazas que presenta este conflicto, si no se llegara a una pronta solución, son las exacerbaciones de la crisis humanitaria en primer lugar. Y esto debido a que si no es resuelto, la población va a seguir sufriendo hambruna, las muertes no van a dejar de aumentar y en consecuencia se van a seguir propagando enfermedades y la población solamente va a sufrir más. La crisis económica también va a seguir profundizándose, llegando a un colapso total de la economía yemení, que va a traer como consecuencia la absoluta y permanente dificultad para su reconstrucción. Y la última amenaza también importante sería la geopolítica, ya que la no solución solamente va a contribuir a la inestabilidad regional. Y también cabe decir de que este lugar se ha convertido en los últimos años en un refugio para grupos extremistas y terroristas como de Al Qaeda y del Estado Islámico. Y bueno, si este conflicto llegara a un buen acuerdo, las oportunidades que se presentan son muy importantes. La primera sería la reconciliación social y política, que quizás sería la más importante, ya que se podría establecer un sistema político más inclusivo, estable y duradero, que puede ser el primer paso para lograr entregar ayuda a la población local, que es la más afectada dentro de todo este problema. También para la reconstrucción económica y finalmente la reconstrucción del país. La segunda sería la colaboración internacional, ya que el conflicto en sí ha impulsado la cooperación entre organizaciones humanitarias, como vimos anteriormente, que promueven enfoques innovadores en la asistencia de zonas de crisis. Y bueno, una solución sería el ejemplo como para el mundo de que es posible dejar de lado las diferencias en pro de un futuro mejor. Y la tercera sería el fortalecimiento regional, esto viéndolo más en especial para Yemen, ya que si se soluciona su conflicto, bien digo, podría convertirse en un nexo estratégico importantísimo para el comercio en el Mar Rojo y el Golfo del Edén. Pero como en cualquier otro conflicto, hay que observar y entender las limitaciones que existen aquí. Los primeros son los límites geográficos. Si bien vivimos en un mundo tecnológico y moderno, no podemos dejar de lado de que Yemen está aislado por un terreno montañoso al norte y desértico al este, lo que dificulta el acceso a comunidades necesitadas y la entrada de ayuda. La falta de consenso internacional también es un factor importante, ya que los intereses divergentes de actores externos obstaculizan mucho un acuerdo político duradero. Y finalmente, la debilidad institucional también es un rol clave en este conflicto, ya que la ausencia de un gobierno central funcional limita totalmente la implementación de proyectos humanitarios y de reconstrucción. Bueno, en aspectos económicos que se ven involucrados, principalmente tenemos el tema del petróleo y el gas. Esto debido a que Yemen tiene estos recursos naturales, los cuales son una fuente histórica importante de ingresos para su nación, pero que han sido disminuidas debido al conflicto, ya que sus reservas son un blanco fácil y son uno de los blancos principales de ataque. Por otro lado, en aspectos marítimos, Yemen controla el acceso a este estrecho estratégico, por ende pasa aproximadamente el 10% del comercio marítimo mundial, incluidas importantes exportaciones de petróleo del Golfo hacia Europa y Asia. Estos ataques hutíes a buques comerciales y petroleros, junto con la inseguridad en la región, han elevado los costos de transporte marítimo y los seguros, haciendo que afecte a la economía. Pero, ¿cuál es el problema? Eh, bueno, el problema principal de la guerra civil entre el gobierno y los hutíes, a su vez agravado por la intervención de potencias externas como Arabia Saudita e Irán, eh, son que esta guerra tiene como consecuencias el colapso de la economía, crisis humanitarias, muertes y hambre dentro de la población. Eh, pero bueno, el problema surgió debido a tensiones políticas y sectarias entre el gobierno y los hutíes, las cuales fueron intensificadas por la intervención extranjera y el acceso limitado de los recursos. Esto ha generado un conflicto prolongado, agravado por desigualdades históricas y divisiones geográficas que dificultan la estabilidad y el desarrollo. Bueno, aplicando una de las teorías de observación que se aprendió a lo largo del curso, en este caso nosotros elegimos observar este conflicto desde el realismo, en donde podemos destacar lo siguiente: que existen competencias por el poder regional,
Esto debido a que Arabia Saudita e Irán usan el conflicto como un campo de batalla para expandir su influencia en el Medio Oriente. Y esto refleja la lucha por la hegemonía regional. También existe un aspecto de seguridad nacional, esto debido a la intervención de Arabia Saudita, eh, y esto responde al temor a que Yemen sucumba ante los hutíes proirianíes y desestabilice la seguridad fronteriza y política. Y finalmente tenemos un sistema anárquico en donde Yemen, como Estado, ha fallado, y lo que ilustra la falta de una autoridad internacional que controle estos conflictos. Eh, bueno, la propuesta que se pensó mientras se analizaba el caso es lograr por medio de negociaciones pacíficas poder llegar a un punto medio en donde ambos grupos extremistas lleguen a algún tipo de acuerdo y pueda existir cierta paz dentro de estos grupos extremistas. Y en paralelo, mientras esto sucede, poder hacer un alto al fuego para que no exista más muerte de personas civiles. Y en aspectos de atención humanitaria, la verdad que sería bastante interesante poder intervenir o hacer que los grupos externos se alejaran del conflicto, ya que su presencia como tal tal vez sea la que agrava de cierta forma esta situación. Muchas gracias por su atención. La bibliografía, Brian.